Alto ahí. Estás entrenando fuerte, dándolo todo y de repente sentís que tus piernas arden como si se encendiera en fuego. Calambres, fatiga, dolor insoportable. Muchos creen que es falta de condición, pero no, está siendo invadido por el ácido láctico. Sí, esa sustancia misteriosa que aparece justo cuando más lo necesitas, en medio de una carrera o una serie intensa o tu entrenamiento más exigente. Pero, ¿es tu enemigo o tu aliado? ¿Te está saboteando o te está salvando? En Anatomía Viva te vamos a revelar qué es realmente el ácido láctico, por qué lo produce tu cuerpo y cómo podés usarlo a tu favor para rendir más sin lesionarte. Spoiler, no es el villano, es una señal que estás a punto de romper tus límites. Dale play, esto te puede cambiar la forma en que entrenas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al primer episodio de Anatomía Viva. Sí, estamos listos y preparados para llevarle todos los temas de su interés. Y hoy les saluda Mauricio Portillo en compañía de Yesenia Rodríguez, a quien saludamos y le damos la bienvenida. Hoy, con letras de oro, arrancamos el primer episodio de Anatomía Viva. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Mauricio. Buenas noches a todos los que hoy se unen a este espacio que busca, que pretende que aprendan cómo cuidar su cuerpo desde adentro y desde la ciencia. Es un espacio que hemos esperado por mucho tiempo para poder inaugurar y qué bueno que ustedes están acá para poder estrenar este primer capítulo. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Cuéntenos, a ver, ¿con qué se relaciona la fisioterapia y Anatomía Viva? Anatomía Viva busca ver al ser humano como un ser biopsicosocial. Lo abordará desde un enfoque 360 con invitados de lujo en los mejores temas relacionados con psicología, sexualidad, endocrinología, ortopedia, neurología, odontología, traumatología y la fisioterapia como una base fundamental en el abordaje de las distintas lesiones que se pueden experimentar durante toda la vida, desde que está el bebé en el vientre de su mamá hasta los últimos días de nuestra vida. Bueno, así que, ¿qué les parece si arrancamos de una vez por todas? Y vamos con el primer tema. Hoy vamos a hablar del ácido láctico. Hoy un tema que probablemente para muchos sea un mito, sea realidades que, ojo, vamos a tener también un segmento donde vamos a despejar muchas dudas, pero hoy vamos a platicar del ácido láctico, algo que en muchos deportistas se habla tanto. ¿Qué es el ácido láctico? El ácido láctico es un término muy popularizado y utilizado en la medicina deportiva, sobre todo en el área de la rehabilitación física, y se habla mucho sobre estás acumulando ácido láctico, el ácido láctico hace que te duelan los músculos. Hoy vamos a hablar sobre todo eso y comprenderemos si eso es cierto o no. A mí una vez me dijeron, tenés ácido láctico, anda sobate, anda que te apliquen un masaje, me dijeron. ¿Es cierto esto? O sea, es locura cuando lo hablamos de esa manera. Lo vamos a descubrir más adelante porque sí tenemos mucha tela que cortar. Bueno, entremos un poco, ¿cómo se manifiesta este ácido láctico? Para muchos es prácticamente algo como ardor que causa fatiga, que para algunos prácticamente deja de correr en una maratón, por ejemplo. O sea, los deja paralizados. ¿Qué es el ácido láctico? ¿Cómo se manifiesta? Ese es un buen punto, Mauricio. Lo primero que debemos comprender todos en casa es que el ácido láctico es un subproducto metabólico generado a partir de la necesidad del cuerpo de disponer energía rápida porque se quedó sin suficiente oxígeno cada músculo utilizado durante la práctica deportiva de alta intensidad. Generalmente es un subproducto que se da a partir de esa gran necesidad de que el cuerpo ya no respondió o ya no está respondiendo y necesitan una nueva energía. Entonces es como esa alternativa, ese canal utilizado por el cuerpo, porque el cuerpo es perfecto. O sea, si no logra cubrir la demanda energética que tiene producto de la oxigenación, pues va a buscar
otro mecanismo anaeróbico para poder suplir esa energía. Y esa energía justamente se da cuando una molécula derivada de la glucosa que se llama piruvato se dispone en otra sustancia que se conoce como lactato, y ese lactato es el que da ese empuje de energía, esa inyección que necesita el cuerpo para poder cubrir la demanda que se necesita en los momentos pico de una práctica deportiva de alta intensidad. A ver, estaba leyendo, preparándonos un poco para el programa, y ese determinado lactato es como se le debe llamar al ácido láctico. Cuéntanos un poco también, porque hay una confusión probablemente de palabras, o es un término que está utilizado de forma anticuada. Sí, generalmente, según las nuevas investigaciones científicas, el nombre correcto con el cual se debe denominar es lactato, porque ácido láctico pues ya es un término que está desfasado y que no debería implementarse para denominar a esta sustancia que es beneficiosa para nuestro cuerpo, porque es importante destacar que el ácido láctico no es malo, que el lactato no es malo, de ahora en adelante lo llamaremos lactato, que el lactato no es malo para tu cuerpo, no es perjudicial, sino todo lo contrario, te ayuda para que puedas rendir en los momentos de mayor demanda. A ver, ¿y cuáles son las causas principales de producir, en este caso del cuerpo, el lactato? Probablemente mucho tiene que ver con los deportes o en los deportes. Generalmente es un mecanismo utilizado por el cuerpo durante la práctica deportiva, ya sea esta de alta intensidad o de alto impacto. Por ejemplo, el levantamiento de pesas, la práctica del CrossFit, donde en el CrossFit el músculo necesita una gran demanda energética, y por ejemplo también en una media maratón o en una maratón, en los últimos kilómetros donde ya el cuerpo se quedó sin reservas energéticas, representa un mecanismo muy importante de protección del cuerpo y de disposición de energía. También en actividades más extenuantes, por ejemplo, las triatlones, que pues son deportes muy demandantes a nivel energético y que el cuerpo aquí pues sí va a requerir una recarga rápida de energía, porque cabe destacar también que el lactato te permite esa obtención de energía, pero es una obtención de energía por cortos periodos de tiempo. La disposición en realidad es muy corta, porque se busca que siempre tengas una capacidad aeróbica que te permita, mediante la oxigenación, llevar la glucosa hacia los músculos que necesitan esa energía. ¿Hay ciertos deportes que permiten la acumulación de lactato en todo caso? Sí, por ejemplo, en el atletismo se utiliza muchísimo, sobre todo en los deportes de corta duración, pero que son muy explosivos, ¿verdad? En este tipo de ejercicios, como ya lo decía, en el triatlón, en el CrossFit, cuando necesitas hacer un sprint muy rápido, pues como su nombre lo dice, ¿verdad? En el sprint, pues también necesitas, que son el levantamiento de pesas, que son los deportes en los que generalmente hay un requerimiento mayor de lactato. A ver, ¿esa sensación de ardor, de fatiga, es causada por el lactato? Ahora le vamos a llamar lactato, como se debe. No, y voy a explicar la razón por la cual sentimos esa sensación de ardor o esa sensación de fatiga que nos impide, después de un entrenamiento muy fuerte en el gimnasio, por ejemplo, de pesas, que bajes la grada de manera adecuada y sentís que las piernas no te dan para más. En realidad no es por acúmulo de lactato. El lactato, de hecho, es de reabsorción súper rápida después de que tú has terminado una actividad deportiva extenuante. Y estoy hablando que es de rápida absorción porque entre los 30 y los 60 minutos después de haber terminado la práctica deportiva se ha reabsorbido y se biodispone nuevamente para una reserva energética. Y lo que normalmente tiende a suceder y que te causa dolor son, por un lado, la acidosis muscular, producto del acúmulo de iones de hidrógeno en cada músculo, y por el otro lado, pues obviamente la propia fatiga generada a partir de que te acabaste tu reserva energética, ¿verdad? Pero no necesariamente porque sea el ácido láctico o el lactato acumulado en los músculos lo que te está generando ese dolor. No duele. A ver, ¿se puede evitar o reducir la acumulación de lactato en el cuerpo? No,
No en los deportes, hay deportes anaeróbicos y hay deportes aeróbicos. No se puede evitar su producción porque obviamente el cuerpo lo necesita. Es una respuesta que el cuerpo genera a partir de la necesidad de energía. Por tanto, no es algo que vas a evitar. Lo que sí puedes mejorar con un buen proceso de entrenamiento es el punto en el cual se requiere. A mayor capacidad aeróbica, más tarde vamos a necesitar nosotros la disposición del lactato. Y voy a poner un ejemplo. Una corredora se estaba preparando para una maratón, empezamos a trabajar su capacidad aeróbica mediante ejercicios respiratorios y un buen trabajo de su diafragma. ¿Y qué comenzó a suceder con ella en sus entrenamientos? Comenzó a hacer entrenamientos de 25, 30, incluso 33 kilómetros y ella en su capacidad aeróbica mucho había mejorado al punto que no tenía fatiga, o sea, hizo 33 kilómetros, que fue su entrenamiento más largo en su preparación para la maratón, y no había fatiga, no había esa sensación. ¿Por qué? Porque tenemos una mayor capacidad aeróbica. Entonces, la capacidad energética es mejor para la musculatura y vas a rendir mejor. Así que, si bien es cierto, en algún momento vas a requerir la producción de lactato para generar energía de rápida disposición, en la medida en la que trabajes mediante tu entrenamiento esa capacidad de resistencia y tu capacidad aeróbica, pues los resultados serán mejor y también vas a rendir mejor en tu disciplina deportiva. A ver, en todo caso, hay algunos que cometen errores desde su inicio. Usted lo mencionaba, prácticamente le ayuda al cuerpo a tener una mayor resistencia y obviamente a administrarla de mejor manera. Pero se puede, en todo caso, empezar a entrenar y acumular este lactato. ¿Cómo debe ser ese proceso? Lo primero que debemos considerar es que cada cuerpo es distinto y es importante que todo el equipo que acompaña a un deportista, sea este fisioterapeuta, nutricionista, el médico de cabecera, el entrenador, todos conozcamos cómo estuvo la prueba de esfuerzo de este atleta antes de comenzar su preparación para su competencia o el evento deportivo que va a realizar. Y a partir de ahí todos enfilemos esfuerzos por mejorar la nutrición, mejorar su capacidad aeróbica, mejorar su resistencia, hacer un entrenamiento progresivo. Muchos atletas cometen el error de hacer una progresión demasiado rápida y esa progresión termina o generando lesión o fatigando de manera muy marcada al atleta y no obteniéndose los resultados que se desean. Y eso al final pues termina pasando factura en el cuerpo del atleta y muchas veces frustración porque se generan lesiones que cuesta más la recuperación a partir de que se llevó a la musculatura a un límite para el cual no estaba preparado. Eso es lo denominado un sobreentreno. Es un sobreentrenamiento, sí. De lo cual estaremos hablando en nuestro próximo podcast cuando toquemos el tema de lesiones deportivas. Bueno, así que desde su experiencia, ¿qué técnicas o tratamientos podrían ayudar a recuperar mejor después de la acumulación de lactato? En primer lugar, tuviste tu competencia, debes comprender que ese lactato se va a reabsorber o a biodisponer en tu cuerpo nuevamente de manera rápida. Por tanto, lo que sí debes trabajar es mejorar tu capacidad aeróbica, trabajar ejercicios de resistencia aeróbica a partir de, por ejemplo, Low Pressure Fitness, que es un método muy bueno para poder mejorar la capacidad pulmonar. Debes trabajar en no hacer un sobreentrenamiento o saltarte las etapas de entrenamiento, que eso es bien importante. Debes trabajar también en respetar tus tiempos de descanso, porque la mayoría de atletas cometen el error de no respetar el descanso, porque creen que si descansan están perdiendo condición física. Y yo quiero que ustedes como deportistas sepan que el descanso también es una parte fundamental de su proceso de entrenamiento para mejorar los resultados y para que el cuerpo tenga mejores condiciones. Hay una pregunta que nos hicieron a través de las redes sociales de Yesenia Rodríguez. Entre amateurs y profesionales, ¿hay un umbral, hay una diferencia al momento de la acumulación de lactato entre profesionales y amateurs? Sí, por supuesto.
por supuesto, porque lo que tiende a suceder es que si yo, Yesenia Rodríguez, que camino, que troto, empiezo a querer llevar a mi cuerpo a un nivel de exigencia para el que no está preparado, pues obviamente tendré un mayor requerimiento de lactato que alguien que ya está acostumbrado a correr 10 kilómetros o 15 kilómetros, incluso caminando para no hacerlo muy largo. Si yo no estoy acostumbrada a caminar 15 kilómetros diarios, pues obviamente me costará muchísimo y terminaré con un acúmulo de fatiga muscular impresionante y habré demandado mucho lactato en esa caminata que alguien que está acostumbrado a caminar los 15 kilómetros. No digamos ahora en la práctica deportiva, que pretenda ir a una competencia de CrossFit para la que no me preparé, cuando sé que la gran mayoría se prepara durante 6 a 8, 10 meses para poder hacer un buen desempeño en una actividad deportiva. Entonces esa parte es bien importante considerarla, pues voy a tener como amateur mayor demanda de lactato porque mi cuerpo se está adaptando a alguien que ya lleva un nivel de entrenamiento muy fuerte y que pues obviamente su cuerpo ha aumentado ese umbral de requerimiento de lactato. A ver, para todos aquellos que van comenzando y sienten esa molestia, ¿qué recomendación le daría a usted para que no se desanime, aunque, a pesar de que sienta esa molestia? Bueno, lo primero que debemos comprender todos en casa es que cuando estamos iniciando en cualquier práctica deportiva, siempre hay una etapa de adaptación y que esa etapa de adaptación es normal que experimenten ciertas molestias, como cuando vas al gimnasio y los primeros días del gimnasio generaste micro lesiones a nivel muscular que te permiten aumentar tu masa muscular y pues obviamente vas a sentir o experimentar dolor o malestar, pero son dolores o malestares pasajeros. Y ahí es bien importante también identificar cuándo este malestar deja de ser algo pasajero producto de la adaptación y se vuelve una lesión, porque si ya es una lesión pues debemos buscar ayuda. A ver, así puntualmente, ¿qué elementos debería de hacer antes de un entrenamiento? Primero debemos cuidar mucho la hidratación, debemos cuidar la alimentación, el descanso, debemos trabajar muchísimo en ejercicios de precalentamiento, estiramiento activo, la práctica del deporte, estiramientos ya un poco más pasivos, o sea, más estáticos, que nos permitan que nuestra musculatura pues se adapte de la mejor manera a la práctica deportiva. Así que esos detalles son muy importantes. La hidratación post-entrenamiento también es de vital importancia y muchas veces nos la saltamos porque he visto de repente mucho corredor que antes de una carrera está hidratándose 2 días, 3 días antes de la carrera, pero se olvida de la hidratación posterior. Y recordemos que pues obviamente hay muchas sustancias de desecho que se producen producto de la práctica deportiva, que es importante mantener una buena hidratación para que el cuerpo se recupere después de este tipo de prácticas. Ya en el entrenamiento hay elementos, por ejemplo, como el ritmo, donde se debe mantener un ritmo y hay momentos de velocidad alta o de alta intensidad para producir justamente el lactato. Pero ¿qué otros elementos se recomienda en el entrenamiento o prácticamente cuando se está en la competencia? Depende del tipo de competencia, porque hay competencias que te van a permitir ingerir cierto tipo de suplementos y hay competencias que no te lo permiten. Pues hay competencias como en la triatlón, que sí es muy común que mantengas estable tu bomba sodio-potasio con los minerales adecuados, que no tengas un desequilibrio electrolítico y entonces estás tomando electrolitos. Hay como ese tipo de prácticas que se hacen. También es muy común que se cuide el tipo de carbohidrato que comes. Se debe siempre comer un carbohidrato de muy buena calidad que te permita biodisponer energía de manera adecuada antes de la competencia y a veces durante la competencia, ¿verdad? Pero eso es más para prácticas deportivas de larga duración. Y no en todas las disciplinas pues se permite hacer una ingesta de alimentos, ¿verdad? Que también hay que tenerlo en consideración.
pero sí debemos cuidar esos puntos específicos, saber cuándo, en qué momento de la competencia necesitas hacer un máximo esfuerzo, cómo combinas ese máximo esfuerzo con un buen patrón respiratorio, porque la gran mayoría de los deportistas cometen el error de no prestarle la atención debida a su respiración en la práctica, y eso termina generando fatiga y requiere también una mayor demanda de lactato. A ver, y justamente cuando estamos terminando ese entrenamiento o esa competencia, ¿cuál es la recomendación? Pues después debe hacerse una especie de recuperación activa. Terminas la competencia, voy a poner el ejemplo de correr, ¿verdad? Haces una maratón, haces una media maratón, y cuando llegas a la meta, el ideal sería que comiences a caminar para que el cuerpo vuelva a su homeostasis, a su punto de equilibrio, ¿verdad? Que bajes la frecuencia cardíaca de manera adecuada, no de forma brusca, que busques una buena hidratación, que te hagas una buena terapia para mejorar la condición de tu musculatura, y pues obviamente busques periodos de descanso que te permitan recuperarte. No es que terminas la competencia y el siguiente día volvés a competir, ¿verdad? Es importante cuidar el descanso después de una práctica que te demandó mucha energía. Vamos a la pausa, ya venimos. Se vienen mitos y realidades. Ya venimos. Imagina que con solo tus manos puedes aliviar tensiones, reducir molestias y devolverle a alguien un estado de paz y bienestar. Esto es en esencia el masaje terapéutico, una práctica que busca restaurar el equilibrio y aliviar el cuerpo, trabajando con las zonas que acumulan más tensión, como los músculos, tendones y tejidos blandos. A través de movimientos y técnicas cuidadosas, el masaje terapéutico no solo ayuda a aliviar dolores físicos, sino que también libera el estrés y contribuye a la salud integral de quien lo recibe. Es una manera de brindar alivio y cuidado desde el contacto humano, promoviendo tanto el bienestar físico como el emocional. Esta práctica combina diversas técnicas provenientes de tradiciones como el masaje sueco, el masaje de tejido profundo y la reflexología, entre otros, para ofrecer una experiencia completa de sanación y relajación. Estamos de regreso con más en Anatomía Viva. Es el momento de disfrutar de uno de los segmentos que seguramente serán de sus favoritos. Mitos y realidades. Vamos a comenzar con este tema de ácido láctico, o mejor dicho, el lactato. Vamos con mitos y realidades, Yesenia. ¿Qué le parece? ¿Está lista para contestar esas dudas que tienen en casa? Estoy lista para contestar. Vamos con el primero. El ácido láctico se produce en el cuerpo durante el ejercicio intenso, cuando no hay suficiente oxígeno para generar energía de forma normal. ¿Esto es mito o realidad? Es una realidad. Cuando nuestro cuerpo necesita energía producto de que hicimos un ejercicio muy extenuante y no tenemos la cantidad de oxígeno suficiente en nuestros músculos, se producirá lactato como una alternativa, como nuestra salida de emergencia para que nuestro cuerpo siga trabajando. Tenemos número 2, mito o realidad. El ácido láctico es el culpable del dolor muscular al día siguiente. ¿Mito o realidad? Es un mito. ¿Por qué? Porque el ácido láctico o el lactato se va a reabsorber y biodisponer nuevamente en nuestro cuerpo entre los 30 y los 60 minutos después de haber finalizado nuestra competencia, nuestra actividad deportiva. Así es que es un mito. El ácido láctico no genera ese dolor, sino que el dolor es producido por las microlesiones que se generan en el músculo para que el músculo se fortalezca, que también es importante que se dé esta respuesta. Vamos con el número 3.
El ácido láctico es fuente de energía reutilizable. ¿Esto es mito o realidad? Es una fuente de energía reutilizable, es una realidad. ¿Por qué? Porque se produce tras esa necesidad urgente de energía. Sin embargo, si no utilizamos todo el lactato, también este se va a reabsorber y se va a reservar nuevamente en el hígado para que lo reutilicemos en un momento de urgencia. Esto puede levantar polvo. El número 4. ¿El masaje elimina el ácido láctico o lactato? Este es un tema controversial. Muchos fisioterapeutas, incluso yo en algún momento lo dije, hágase un masaje para que le drene el ácido láctico. Esto es un mito, no es una realidad, porque como no se acumula, no genera dolor, no es el causante de esas agujetas al día siguiente de la práctica deportiva, no hay nada de ácido láctico que drenar en el cuerpo con un masaje. Lo que se hace con el masaje es relajar al músculo, mejorar la circulación sanguínea y obviamente esto genera una sensación de bienestar a la fascia superficial y a la fascia profunda, pero no es para drenar ácido láctico. Seguramente tendrá muchos comentarios este video cuando hablemos del mito o realidad del masaje para drenar el lactato. Vamos con el número 5. Mito o realidad. Los estiramientos eliminan el ácido láctico. ¿Mito o realidad? Es un mito porque no buscamos eliminar el ácido láctico, el lactato se reabsorbe, no se elimina. Así que es un mito. Bueno, prácticamente ya para terminar con este segmento mito y realidad, que seguramente será de su agrado, desde ya le invitamos para que se comunique con nosotros, escríbanos y bueno, si tiene algún mito o realidad que pueda compartir sobre el tema, lo puede hacer. Estamos llegando prácticamente al final. ¿Qué conclusiones tenemos alrededor del tema de hoy? El ácido láctico o lactato, a partir de ahora sí lo vamos a denominar lactato, escribímelo en los comentarios por favor. El lactato es una fuente de energía utilizado en momentos de emergencia, por tanto es un aliado en el deporte y no un agente dañino o desecho tóxico. Ese es el primer punto en conclusión. El segundo punto, no te genera dolor, por tanto no hay nada que drenar durante un masaje terapéutico. El ácido láctico se reabsorbe de manera rápida y esto permite que, por tanto, no tengas necesidad de hacer ningún tipo de terapia para drenar. Vas a buscar que tu músculo se relaje y tenga mejores condiciones a partir de un buen masaje, pero no es para drenar el ácido láctico. Y otro punto muy importante es que para mejorar el punto de lactato, de aparición de lactato o de demanda de lactato, debes hacer un entrenamiento personalizado que te permita un acompañamiento adecuado de todo un equipo para que mejores tu rendimiento deportivo, para que prevengas lesiones. Y recuerda que la mejor manera de cuidar tu cuerpo es aprendiendo cómo funciona y hoy has aprendido que el ácido láctico es un aliado súper importante que te dará esa fuente de energía cuando ya sientes que tu batería se está quedando baja. Así que ya eso es lo que yo quería compartir con ustedes ahora. Esas son las conclusiones. Busquen, infórmense, pregunten y ahora sí ya pueden corregir a su fisioterapeuta cuando vayan a una terapia, porque cuando les digan vamos a drenar el ácido láctico, tú sabrás responder que el ácido láctico no se drena. Y además ahora le llamamos lactato, así es como se debe llamar. Y bueno, la invitación porque el próximo lunes, todos los lunes tenemos una cita a partir de las 7 de la noche por este canal. Y bueno, vamos a hablar de rehabilitación en lesiones deportivas, las más comunes. Sí, estaremos compartiendo información valiosa sobre las lesiones deportivas más frecuentes en los corredores, en qué consisten, qué lo causa y cómo prevenirlas o tratarlas de manera adecuada. Así que no se pierdan por nada del mundo este segundo podcast que estará muy interesante. Un placer compartir con ustedes esta noche y así todos los lunes
de los que vienen en adelante. Sí, ya en su agenda, lunes 7 de la noche, hora México o Centroamérica, porque estaremos llevando mucha información para que aprendan a cuidar su salud, porque recuerden que la salud física es el primer requisito para ser feliz y aquí estamos comprometidos en llevar bienestar a todo el mundo. Con permiso.